Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Soy y estoy súper emocionado /diagonal a de compartir este vídeo con ustedes. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, muchas gracias por unirte a la familia. Y si ya eres parte de la comunidad, un abrazo enorme. Hoy vamos a hablar de un tema que toca el corazón, un homenaje que quiero hacerles. Vamos a sumergirnos en la memoria de Early Bird, un nombre que quizás les suene familiar, y la increíble historia que compartieron Demet y Can. Sé que muchos de ustedes son grandes amantes de las historias que inspiran, de los lazos que trascienden, y este vídeo es precisamente sobre eso. Es una celebración, una reflexión y un recordatorio de que el amor y la memoria perduran. Antes de que sigamos y porque quiero que te mantengas al día con todas las historias, reflexiones y curiosidades que compartimos aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño. Tu apoyo significa mucho. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Demet, Can y Early Bird. Es una historia que estoy seguro, te tocará el corazón. Todo comenzó como suelen comenzar las historias más hermosas, con una conexión profunda, un vínculo inquebrantable. Demet y Can, una pareja que irradiaba amor y complicidad. Juntos compartieron una vida llena de risas, viajes, sueños y por supuesto, un amor incondicional por los animales. Y fue precisamente ese amor el que los llevó a conocer a Early Bird. Early Bird, un nombre que evoca la frescura de la mañana, la promesa de un nuevo día. Era más que un animal, era parte de la familia. Un compañero leal, un amigo incondicional, un miembro más del hogar. No les diré la especie a la que pertenecía Early Bird, quiero que descubran la historia a medida que avanzamos. Pero les aseguro que su llegada marcó un antes y un después en la vida de Demet y Can. Imaginen la vida cotidiana, llena de pequeños momentos que se convierten en grandes recuerdos. Despertar con la compañía de Early Bird, compartir el desayuno, los paseos por el parque, las tardes de juegos y caricias. Cada día era una nueva aventura, una nueva oportunidad para fortalecer el vínculo. Early Bird se convirtió en el centro de su universo, en el pegamento que mantenía unida a la familia. Su alegría era contagiosa, su lealtad inquebrantable, su amor incondicional. Era el reflejo perfecto del amor que Demet y Can se profesaban mutuamente. Pero como suele suceder en la vida, el destino tiene sus propias cartas. Un día, la sombra de la enfermedad se cernió sobre Early Bird. Los momentos de felicidad se mezclaron con la preocupación, la esperanza con la incertidumbre. Demet y Can lucharon con todas sus fuerzas, con todo su amor, para darle a Early Bird la mejor atención, el mejor cuidado, para alargar cada instante, para atesorar cada segundo. El proceso fue duro, doloroso, pero lleno de amor. Y fue durante ese tiempo, en medio de la tristeza y la dificultad, que la verdadera esencia de Demet y Can se reveló. Su amor por Early Bird era tan profundo, tan genuino, que se convirtió en una fuerza imparable. Demostraron que el amor no conoce límites, ni siquiera ante la enfermedad o la adversidad. Finalmente llegó el momento en que Early Bird tuvo que partir. Un momento de despedida, de tristeza, de dolor inmenso. El vacío que dejó fue enorme, palpable. Pero en medio de la tristeza, Demet y Can encontraron la fortaleza para honrar su memoria, para mantener vivo su recuerdo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más conmovedora. Demet y Can decidieron que Early Bird no sería olvidado. No permitirían que su legado se desvaneciera. En lugar de eso, decidieron honrarlo, recordarlo, compartir su historia con el mundo. Pero ¿cómo honrar la memoria de un ser tan especial? ¿Cómo mantener vivo su recuerdo? Demet y Can encontraron la respuesta en la creatividad, en el arte de la comunicación, en el poder de la palabra. Crearon un espacio, un lugar donde la memoria de Early Bird pudiera vivir para siempre. Un espacio donde se compartía su historia, sus fotos, sus vídeos, sus anécdotas. Un espacio que se convirtió en un homenaje, en un santuario, en un lugar de encuentro para todos aquellos que, como ellos, amaban a los animales y creían en el poder del amor. No solo eso. Demet y Can encontraron formas creativas de expresar su amor por Early Bird y de compartirlo con otros. Organizaron eventos, participaron en actividades benéficas, promovieron la adopción de animales abandonados. Convirtieron su dolor en acción, su tristeza en esperanza. Transformaron el recuerdo de Early Bird en una inspiración para otros.
Y la historia no termina ahí. La memoria de Early Bird sigue viva, resonando en cada acto de bondad, en cada gesto de amor, en cada palabra de cariño. Su legado perdura en la comunidad que Demet y Can han construido, en los corazones de todos aquellos que conocieron su historia. Es una historia que nos recuerda la importancia de valorar cada momento, de atesorar a nuestros seres queridos, de amar sin límites. Es una historia que nos enseña que la muerte no es el final, sino una transformación, una nueva forma de vivir en el recuerdo, en el corazón de quienes amamos. La historia de Demet, Can y Early Bird es un testimonio del poder del amor incondicional, de la lealtad, de la amistad, de la capacidad humana para superar la adversidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el significado de la existencia. Es una historia que nos demuestra que el amor trasciende el tiempo y el espacio, que la memoria es un tesoro invaluable, que los seres queridos siempre están con nosotros, de una u otra forma. Y aquí quiero hacer una pausa para agradecerles a Demet y Can por compartir esta hermosa historia. Gracias por abrir su corazón, por mostrar su vulnerabilidad, por inspirarnos con su amor. Su valentía y su bondad son un ejemplo para todos nosotros. Es una historia que nos toca, nos emociona, nos hace reflexionar. Y ahora, me gustaría conocer su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Demet, Can y Early Bird? ¿Qué sentimientos les despertó? ¿Qué reflexión les dejó? Me encantaría leer sus comentarios, sus pensamientos, sus experiencias. Compartan sus historias, compartan sus emociones, hagamos de este espacio un lugar de encuentro, de apoyo, de reflexión. En definitiva, la historia de Demet, Can y Early Bird es un recordatorio de la belleza que reside en las conexiones profundas y el amor incondicional. Es un faro que nos guía a recordar la importancia de atesorar cada instante con nuestros seres queridos, ya sean humanos o animales. Es una historia que nos impulsa a vivir con compasión, a celebrar la vida y a honrar la memoria de aquellos que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero de corazón que esta historia los haya tocado, los haya inspirado y les haya hecho reflexionar. Recuerden que el amor, la amistad y la memoria son tesoros que debemos cuidar y atesorar. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué les pareció la historia. Denle un like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que esta historia pueda llegar a más personas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor siempre perdura. Hola de nuevo, amigos. Continuemos explorando la conmovedora historia de Demet, Can y Early Bird. Como hemos visto, esta historia es mucho más que el relato de la pérdida de un ser querido. Es una oda al amor, a la resiliencia y a la capacidad humana de encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. Profundicemos un poco más en los detalles que hacen de esta historia algo tan especial. ¿Recuerdan que mencioné que no les diría la especie de Early Bird al principio? Quería que se embarcaran en este viaje con la misma curiosidad y asombro que Demet y Can experimentaron al conocerlo. Early Bird era un perro asterisco. Un perro, un Golden Retriever, para ser exactos. Los Golden Retrievers son conocidos por su lealtad, su inteligencia y su inmenso cariño. Y Early Bird, como todo buen Golden, encarnaba todas estas cualidades. Desde el primer día en que llegó a la vida de Demet y Can, su alegría fue palpable. Su cola no dejaba de moverse, sus ojos expresaban una profunda conexión y su energía era contagiosa. Imaginemos juntos ese primer encuentro. Demet y Can, probablemente en busca de un compañero canino, visitan un refugio, un criadero o tal vez fueron bendecidos con un cachorro regalado por un amigo. Allí, entre ladridos y juegos, la mirada de Early Bird capturó sus corazones. Quizás fue su pelaje dorado, brillante como el sol de la mañana, lo que los atrajo. O tal vez fue la forma en que se acercó con timidez y curiosidad, buscando una caricia. Lo que sí es seguro es que en ese instante supieron que habían encontrado algo especial. A partir de ese momento, la vida de Demet y Can se transformó. Early Bird se convirtió en el epicentro de su felicidad diaria. Los paseos matutinos por el parque con Early Bird corriendo libremente, oliendo el pasto y saludando a otros perros, se convirtieron en una rutina sagrada.
Las tardes de juegos en casa, con pelotas y juguetes volando por el aire, llenaban el hogar de risas y alegría. Las noches con Early Bird acurrucado a sus pies o en el sofá, eran sinónimo de paz y tranquilidad. Pero no solo se trataba de diversión y juegos. Early Bird también se convirtió en un confidente, un oyente silencioso y atento. Cuando Demet o Can tenían un mal día, Early Bird estaba allí, con su mirada compasiva y su suave contacto físico, para brindar consuelo. Cuando celebraban un logro, Early Bird era el primero en mostrar su entusiasmo, moviendo la cola y ladrando de alegría. La relación entre Demet, Can y Early Bird era un ejemplo perfecto de lo que significa el amor incondicional. No había juicios, no había condiciones, solo una profunda conexión basada en el cariño, la confianza y el respeto mutuo. Early Bird amaba a Demet y Can por lo que eran, sin importar sus defectos o sus imperfecciones. Y Demet y Can amaban a Early Bird con la misma intensidad, aceptándolo tal como era, valorando cada instante que compartían juntos. Con el tiempo, la rutina diaria de Demet y Can con Early Bird se convirtió en un compendio de momentos preciados. Esos momentos aparentemente insignificantes, eran en realidad los cimientos de una vida llena de amor y felicidad. Asterisco 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 los despertares asterisco asterisco la caricia de Early Bird al amanecer, moviendo su cola, indicando que era hora de un nuevo día de juegos y aventuras. Asterisco 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 los desayunos compartidos asterisco asterisco el sonido de las croquetas cayendo en el plato, seguido de la alegría de Early Bird al devorarlas con entusiasmo. Asterisco 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 los paseos por el parque asterisco asterisco la emoción de Early Bird al correr, olfatear y explorar nuevos lugares, siempre atento a la presencia de Demet y Can. Asterisco 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 las tardes de juego asterisco asterisco el lanzamiento de la pelota, los juegos de búsqueda y el placer de Early Bird al ser recompensado con caricias y elogios. Asterisco 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 las noches de descanso asterisco asterisco Early Bird, acurrucado a los pies de Demet y Can, sintiendo la calidez y la seguridad del hogar. Estos momentos repetidos día tras día, crearon un vínculo irrompible. Early Bird se convirtió en el epicentro de su universo, su compañero inseparable, su mejor amigo. Y Demet y Can, a su vez, se convirtieron en el centro del universo de Early Bird, brindándole el amor, el cuidado y la protección que todo ser vivo merece. Pero la vida, como sabemos, no siempre es un camino de rosas. La sombra de la enfermedad, como mencionamos, se cernió sobre Early Bird. Los síntomas comenzaron a manifestarse lentamente con un deterioro en su salud que poco a poco fue apagando su brillo. Demet y Can, al percatarse del cambio, no dudaron en buscar ayuda profesional. Visitaron veterinarios, se sometieron a exámenes, y lucharon con todas sus fuerzas para encontrar una solución. El diagnóstico, aunque devastador, no les hizo renunciar a la esperanza. Se aferraron a cada rayo de luz, a cada posibilidad, a cada instante que pudieran compartir con Early Bird. En esta etapa, el amor de Demet y Can por Early Bird se intensificó aún más. Se convirtieron en sus cuidadores, sus protectores, sus defensores. Le administraron medicamentos, lo alimentaron con comidas especiales, le brindaron todo el cariño y la atención que necesitaba. El proceso fue doloroso, tanto para Early Bird como para Demet y Can. Ver a su amado compañero sufrir, perder su energía y su vitalidad, era una experiencia desgarradora. Pero a pesar de la tristeza y la dificultad, Demet y Can nunca perdieron la esperanza. Se mantuvieron firmes brindando a Early Bird todo el apoyo y el consuelo que necesitaba. Durante este tiempo, Demet y Can demostraron lo que realmente significa el amor incondicional. Su amor no dependía de la salud, la apariencia o la vitalidad de Early Bird. Su amor era puro, genuino y eterno. Era un amor que trascendía la enfermedad y el sufrimiento. Finalmente llegó el momento de la despedida. Un momento de dolor indescriptible, de tristeza inmensa. El vacío que dejó Early Bird fue palpable, un agujero negro en el corazón de Demet y Can. La partida de Early Bird fue un golpe duro, un dolor que tardaría mucho tiempo en sanar. Pero en medio de la tristeza, Demet y Can encontraron la fortaleza para honrar su memoria. Decidieron que Early Bird no sería olvidado. Decidieron mantener vivo su recuerdo, compartir su historia con el mundo y convertir su dolor en una fuente de inspiración. Y aquí es donde la historia de Demet y Can se vuelve aún más conmovedora. En lugar de sucumbir a la tristeza, se propusieron transformar su dolor en acción. En lugar de esconder su historia, decidieron compartirla con el mundo, esperando que pudiera ayudar a otros a sanar,
a encontrar consuelo y a valorar el amor que tienen por sus seres queridos, ya sean humanos o animales. La primera decisión de Demet y Can fue crear un espacio dedicado a la memoria de Early Bird. Un lugar donde se pudieran compartir fotos, vídeos, anécdotas y recuerdos. Un espacio que sirviera de homenaje, de santuario, de lugar de encuentro para todos aquellos que, como ellos, amaban a los animales y creían en el poder del amor. Este espacio, ya sea un blog, un perfil de redes sociales o una página web, se convirtió en un refugio para el recuerdo de Early Bird. Allí Demet y Can publicaron fotos de Early Bird en diferentes etapas de su vida, desde cachorro hasta sus últimos días. Compartieron vídeos de sus juegos, de sus paseos, de sus momentos de alegría. Escribieron anécdotas, recuerdos y reflexiones sobre la vida de Early Bird y el impacto que tuvo en sus vidas. Este espacio no solo sirvió como un homenaje a Early Bird, sino también como una herramienta para conectar con otras personas que habían experimentado la pérdida de un animal de compañía. Demet y Can compartieron sus experiencias, sus sentimientos y sus estrategias para sobrellevar el duelo. Crearon un espacio de apoyo, de consuelo y de esperanza para aquellos que estaban pasando por un momento similar. Pero la historia de Demet y Can no se detuvo en la creación de un espacio virtual. También encontraron formas creativas de expresar su amor por Early Bird y de compartirlo con otros. Organizaron eventos, participaron en actividades benéficas y promovieron la adopción de animales abandonados. Eventos en memoria de Early Bird organizaron paseos benéficos, concursos de fotografía y eventos de recaudación de fondos para organizaciones de rescate animal. Estos eventos no solo sirvieron para honrar la memoria de Early Bird, sino también para ayudar a otros animales necesitados. Participación en actividades benéficas Demet y Can participaron en campañas de concienciación sobre el bienestar animal, apoyando iniciativas que promovían la adopción responsable, la esterilización y la castración de animales. Promoción de la adopción compartieron la historia de Early Bird en redes sociales, animando a la gente a adoptar animales abandonados y a darles una segunda oportunidad en la vida. Destacaron los beneficios de tener un animal de compañía y la alegría que aportan a la vida de las personas. De esta manera, Demet y Can transformaron su dolor en acción, su tristeza en esperanza. Convirtieron el recuerdo de Early Bird en una inspiración para otros. Su historia se convirtió en un faro de luz, guiando a otros a encontrar consuelo, a valorar el amor y a honrar la memoria de sus seres queridos. La historia de Demet, Can y Early Bird es un testimonio del poder del amor incondicional, de la lealtad, de la amistad y de la capacidad humana para superar la adversidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la vida, sobre la muerte y sobre el significado de la existencia. Es una historia que nos demuestra que el amor trasciende el tiempo y el espacio, que la memoria es un tesoro invaluable y que los seres queridos siempre están con nosotros, de una u otra forma. El legado de Early Bird sigue vivo, resonando en cada acto de bondad, en cada gesto de amor, en cada palabra de cariño. La historia de Early Bird es un recordatorio de la importancia de valorar cada momento, de atesorar a nuestros seres queridos, de amar sin límites. Es una historia que nos enseña que la muerte no es el final, sino una transformación, una nueva forma de vivir en el recuerdo, en el corazón de quienes amamos. Esta historia nos recuerda la belleza que reside en las conexiones profundas y el amor incondicional. Es un faro que nos guía a recordar la importancia de atesorar cada instante con nuestros seres queridos, ya sean humanos o animales. Es una historia que nos impulsa a vivir con compasión, a celebrar la vida y a honrar la memoria de aquellos que han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y ahora, amigos, quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este viaje. Espero que esta historia haya tocado sus corazones, que los haya inspirado y que les haya hecho reflexionar. Reflexionemos juntos ¿Qué es lo que más les conmovió de la historia de Demet, Can y Early Bird? ¿Cómo honran la memoria de sus seres queridos, sean humanos o animales? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia sobre el amor, la pérdida y la resiliencia? ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor incondicional a nuestros seres queridos? Me encantaría leer sus comentarios, sus pensamientos y sus experiencias. Compartan sus historias, compartan sus emociones.
Hagamos de este espacio un lugar de encuentro, de apoyo y de reflexión. Recuerden que el amor, la amistad y la memoria son tesoros que debemos cuidar y atesorar. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, de darle un like al vídeo y de compartirlo con sus amigos y familiares para que esta historia pueda llegar a más personas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos vídeos. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor siempre perdura. Y la memoria de Early Bird, también.